Buenos días, hermanos, hermanas y también nuestros hermanos a la distancia. El Señor les bendiga a todos y cada uno. Le damos gracias al Señor nuevamente por estar reunidos, aprovechando el tiempo, como dice el apóstol Pablo a los Efesios, aprovechando el tiempo porque los días son malos, ¿ya? Y vaya que son malos, ¿no es cierto? Cuando vamos viendo el mundo cómo está, cómo se va configurando de acuerdo a la profecía bíblica. Estamos estudiando en la tarde, ¿no es cierto?, profecías bíblicas, pero en definitiva todo es un acontecer profético lo que está ocurriendo, hermanos. Que el Señor nos ayude a estar haciendo lo que debemos hacer hasta que el Señor nos vuelva a buscar. Estamos estudiando los domingos en la mañana en razón de esta pregunta, ¿quién es Dios? Y estamos detenidos en la persona del Espíritu Santo, que ya lo hemos dicho, ¿cierto? Es la tercera persona de la Trinidad. Puesto que también estudiamos como doctrina, es muy importante eso subrayarlo, que Dios se revela a través de una triunidad, ¿cierto? Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y estamos detenidos ya hace varias semanas viendo la obra del Espíritu Santo. Lo primero que dijimos respecto al Espíritu Santo, que es una persona, ¿cierto? Que piensa, que tiene sentimiento, que tiene sensibilidad moral y que también tiene voluntad para actuar, ¿ya? Con eso inmediatamente derribábamos ese mito que algunas sectas enseñan, que el Espíritu Santo es una especie de fuerza o energía solamente. La Biblia enseña que es una persona y que actúa. La semana pasada estuvimos hablando un poco de un tema que siempre vamos a estar repasando, una falsa doctrina que de alguna manera impulsa a los creyentes a estar amordazados para no cuestionar nada de lo que ocurre en las iglesias. Me refiero a la supuesta blasfemia contra el Espíritu Santo. Y terminábamos hablando de eso, o sea, la blasfemia contra el Espíritu Santo es irrepetible el día de hoy porque nuestro Señor Jesucristo no está presente. Él confirmó su deidad con prodigios, con milagros, ¿cierto?, con portentos. Y los fariseos que siempre lo buscaban para capturarlo, para ver dónde se equivocaba y poder acusarlo, decían impúdicamente que el Señor hacía los milagros, en ese texto en particular en Mateo 12, que había liberado a un hombre con espíritus, ¿cierto? Con el poder, dice la Escritura, que lo había hecho, decían ellos, con el poder ¿se acuerda?, de Belcebú. Entonces eso constituye una blasfemia que no tiene perdón ni en este siglo ni en el venidero. Pero un creyente jamás podría, ¿cierto?, blasfemar contra el Espíritu Santo, y lo dijimos, puesto que el tal es morada del Espíritu Santo. Ningún creyente verdadero, nacido de nuevo, regenerado, podría elevar una blasfemia contra el Hijo de Dios. Eso sería absurdo. Entonces, la esfera de la incredulidad, obviamente, alguien que vive y muere en incredulidad, eso no tiene perdón. Pero gracias al Señor que un día el Señor nos abrió el corazón y obró el Espíritu Santo en nosotros a tal punto de convencernos de pecado, de justicia y de juicio, y de la necesidad de ir rápidamente, urgentemente a un Salvador competente que nos pueda salvar de una vez y para siempre. ¿Y quién es Él? No hay otro sino exclusivamente nuestro Señor Jesucristo. Esa es la obra del Espíritu Santo. Y en el día de hoy, hablando del Espíritu Santo, vamos a hablar un poco de la llenura del Espíritu Santo y del fruto del Espíritu Santo. Porque la obra del Espíritu Santo no se detiene, no es solamente que nos haya convertido, nos haya convencido, nos haya puesto en Cristo. ¿Se acuerda que lo hemos leído? 1 Corintios 12:13, por un solo Espíritu fuimos, algunos, no, todos, dice, todos puestos o bautizados en un solo cuerpo, en la obra del Espíritu, sino que el Espíritu Santo sigue haciendo la obra. Ya leíamos por ahí que Él intercede por nosotros con gemidos indecibles, porque ni siquiera sabemos orar como conviene. A veces nuestras oraciones están solamente constituidas de peticiones, ¿cierto?, que no es malo, el Señor sabe de qué tenemos necesidad, pero a veces pedimos cosas que no van muy en sintonía con la voluntad de Dios. Por eso que tampoco las recibimos. Recibimos respuesta a esas oraciones. Pero la Biblia dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros. En otras palabras,
Mientras nosotros a lo mejor estamos durmiendo, el Espíritu Santo está obrando en favor de nosotros, está intercediendo por nosotros. Y en esta obra del Espíritu Santo, la Biblia enseña que hay una llenura que para el creyente en el tiempo de hoy es una demanda, una búsqueda personal, ¿cierto?, de obediencia para que el Espíritu Santo nos llene. ¿Ya? Y vamos a hablar un poco de eso. Pero primero vamos a dar lectura acá. Por ejemplo, en Efesios capítulo número 5, donde aparece de manera muy descriptiva la llenura del Espíritu Santo, aunque es un versículo pequeñito, pero mire lo que dice acá. Vamos a dar lectura y después vamos a ir avanzando, hermanos, por favor. Efesios capítulo número 5, versículo 18. Dice así la palabra del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed, ¿qué dice? Lleno del Espíritu Santo. Antes de, vamos a leer lo que dice Gálatas capítulo número 5, versículo 22 y 23. Gálatas capítulo número 5, verso 22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Muy bien, vamos a partir entonces con estos dos temas el día de hoy. En primer lugar, hablar un poco de la llenura del Espíritu Santo. Ya estuvimos viendo, hermano, no sé si usted se recuerda, el asunto de la administración que Dios ha tenido en este tiempo respecto al Espíritu de Dios. ¿Se acuerda que citábamos el Salmo 51 cuando David decía, no quites de mí, a ver si me ayudan, no quites de mí tu Santo Espíritu, ¿se acuerda? Salmo 51. Y uno dice en el día de hoy, ¿puede el Señor quitar el Espíritu Santo de un creyente? ¿Qué dicen los hermanos? ¿Sí o no? No, eso no es posible porque el Señor ha venido a hacer morada en los creyentes, nos ha sellado, lo hemos leído, ¿cierto? Nos ha bautizado, nos ha puesto en Cristo, nos ha dado las arras del Espíritu, ¿cierto? Nos ha dado la unción del Espíritu y la obra del Espíritu continúa hasta el día de nuestra redención. Nunca el Espíritu Santo nos va a abandonar. Entonces nos preguntábamos por qué David decía, no quites de mí tu Santo Espíritu. La respuesta, ¿de dónde la sacamos, hermano? A esa pregunta que es totalmente lógica. Que en el tiempo anterior, ¿no es cierto?, que en el Antiguo Testamento, en el tiempo antiguo, el Espíritu Santo no actuaba de la misma manera que actúa hoy día. Antiguamente, en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo venía, cumplía su objetivo en creyentes y aún en inconversos, ¿cierto?, cumplía su objetivo, su propósito y luego nuevamente ascendía al cielo. Pero cuando llegó el día de Pentecostés, y también lo hablamos, el Espíritu Santo descendió y se quedó morando en los creyentes que conforman lo que hoy día se conoce como la Iglesia de Cristo. ¿Ya? Por lo tanto, es muy distinta la dispensación, es muy distinta la administración con que Dios trabaja, en este caso el Espíritu Santo. ¿Por qué comienzo así? Porque, por ejemplo, en Hechos capítulo número 2, tenemos un hecho irrepetible, hermanos, que aparece aquí en Hechos capítulo 2, versículo 1 en adelante. Dice así, Hechos capítulo 2, versículo 1, cuando llegó el día de Pentecostés, deténgase allí un poquito, esa es una fiesta ¿de qué tipo? ¿Gentil? Es judía, ¿no? ¿Cierto? Una fiesta judía, 50 días después de la Pascua se celebraba. Ellos estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Versículo 3, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Imagínense esa escena totalmente sobrenatural. Y este es el versículo clave de lo que estamos ahora comentando. Dice versículo 4, y fueron todos, ¿qué? Llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Si seguimos leyendo, nos damos cuenta que eran idiomas para que todos los que llegaban a Jerusalén, prosélitos de otras latitudes, pudieran escuchar el mensaje de Dios en su propio lenguaje, en su propio idioma. Eso no lo podemos distorsionar. Si alguien reclama hoy día tener don de lenguas, tendría que hablar idiomas. Y para que nosotros conozcamos qué es lo que está diciendo, tendría que haber un intérprete.
Pero sabemos, y lo vamos a reforzar, y quiero subrayar esto, no estamos en la era apostólica, hermanos, ¿ya? Todas estas señales, incluyendo las lenguas, al margen, fueron dadas esas señales para confirmar lo que los apóstoles estaban predicando y estaban ellos fundando la iglesia. Una vez que la iglesia fue fundada y el mensaje de los apóstoles fue confirmado con señales, prodigios, milagros, ya no se necesita una doble confirmación. Por lo tanto, el día de hoy no necesitamos confirmar nada porque ya está todo firmado. ¿Se entiende? Confirmado. Por lo tanto, la enseñanza correcta, la enseñanza así, pura, es que estos eran idiomas. Pero no me voy a quedar, eso es para aclarar ese punto, pero yo quiero quedarme con la expresión llenos del Espíritu Santo. Es la primera vez que el Espíritu Santo descendía y llenaba a los hermanos y se quedaba allí. El día de hoy, una persona, un individuo que crea al Señor Jesucristo y que es salvo, que es convertido, inmediatamente el Señor lo llena con el Espíritu Santo. No necesita confirmar nada, no necesita dar testimonio a nadie, sino que solamente viene el Espíritu Santo a morar en esa criatura. La manera que va a manifestarse la llenura del Espíritu Santo no es hablando lengua, no es haciendo expresiones extáticas de éxtasis, sino que tiene que ver con sumisión y obediencia al Espíritu Santo. Por ejemplo, vemos otro pasaje acá en Hechos capítulo número 4, Hechos capítulo 4, cuando Pedro en un discurso, y ¿no es cierto?, está hablando ahí y predicando el Evangelio, esto es el inicio de la iglesia. En Hechos capítulo 4, versículo 8 dice, entonces Pedro, lea lo que dice, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, y comienza a dar testimonio de quién es Jesús. Hace una alusión, ¿no es cierto?, a la llenura del Espíritu Santo. Si usted salta al versículo 31 de Hechos capítulo 4, leemos lo siguiente, los creyentes, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados, ¿qué dice? Tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban de nuevo la palabra de Dios. Note que hay muchas facciones evangélicas que hacen el énfasis en lo sobrenatural. Imagínense ustedes, tuviéramos como doctrina la idea de que para ser lleno del Espíritu tenemos que ver por lo menos un par de temblores aquí en la asamblea. Todos nos acordaremos hace años atrás en una asamblea por ahí, estaban cantando ese coro clásico pentecostal, y estos montes se moverán. Y estaban todos en un frenesí extático, ¿no es cierto? Y de repente empezó a temblar. Literalmente empezó a temblar, y ellos dijeron, esta es la presencia del Espíritu. Y no, fue un temblor real que sacudió a Chile, porque nosotros somos un país de temblores, de terremotos. Incluso estábamos aquí reunidos cuando empezó a temblar. No era esta tarima, era una más delgadita, se empezó a mover, algunos arrancaron. Hace muchos años atrás fue eso. Pero eso no era una expresión de que el Espíritu Santo nos había llenado. Pero a veces, hermanos, interpretamos la Biblia de manera extremista, de pretender decir que la llenura del Espíritu Santo debe ir acompañada con expresiones sobrenaturales. En lugar de enfatizar lo que dice la segunda parte del versículo 31, Hechos 4:31, fueron llenos del Espíritu Santo, y que dice, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Nosotros vamos a ver ahora en esta enseñanza de la llenura del Espíritu Santo, y lo decimos en sentido muy simple, vamos a ver cómo nosotros nos damos cuenta que estamos llenos del Espíritu Santo. A veces uno habla, ¿cierto?, y se da cuenta, y uno tiene que de alguna manera ponerse a cuentas con Dios, de que su vasija, lo llamo así para que se entienda, está absolutamente vacía, no tiene nada que decirle a su Señor. Y este es un énfasis que siempre hacemos a los hermanos, en particular cuando, por ejemplo, alguien tiene que hacer una reflexión, por ejemplo, en la Cena del Señor. Ninguno de nosotros debería prepararse para dar una reflexión. Son palabras que deben nacer de un espíritu lleno. ¿Cómo no tendrás tú ni yo palabras para decirle a nuestro Salvador? Y eso es lo que nosotros tenemos que hacernos cargo, de que no siempre estamos llenos del Espíritu Santo y no siempre hablamos con denuedo, con fervor, con energía, entregando a los oyentes pasto nutritivo, no pasto seco, hermano.
Y eso tiene que ver con la llenura del Espíritu Santo. Por ejemplo, vemos otro caso aquí en Hechos capítulo número 7, en el caso del tremendo Esteban. Hechos capítulo número 7, versículo 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Este tremendo Esteban, el primer mártir de la iglesia cristiana, que dio testimonio, usted lo puede leer, un tremendo párrafo desde el capítulo 7, versículo 1 en adelante, hasta que él fue martirizado por el solo hecho, lo voy a decir así, el solo hecho de ser fiel al Señor. Fue martirizado por los religiosos judíos. Vemos ese ejemplo de un hombre controlado por el Espíritu Santo. Vemos también en el capítulo 9, cuando se convierte Saulo, estuvimos estudiando de Saulo, por ejemplo, todos sabemos que quien lo guió en el inicio de su carrera con el Señor, de su caminata con el Señor, fue un tal Ananías, ¿se acuerda? Y nos encontramos con el versículo 17, Hechos capítulo 9, verso 17. Entonces Ananías entró en la casa y poniendo sobre él, sobre Saulo, las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y que dice, y seas lleno del Espíritu Santo, ¿ya? Es decir, el Espíritu Santo vino a morar en el apóstol Pablo. Y lo vemos en su ministerio, en pasajes, por ejemplo, cuando dice que tenía que dar testimonio frente a autoridades ahí. Dice entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, comienza a hablar, me refiero a Hechos capítulo 13, etc. Vámonos a Efesios capítulo número 5, hermanos, por favor. Vamos a comenzar por acá. Hemos hecho este recorrido por el libro de los Hechos. El libro de los Hechos no establece un dogma de un estándar de experiencias personales, hermano. ¿Ya? Ninguno de nosotros puede decir, yo quiero vivir lo que vivieron los hermanos en el libro de los Hechos. Por ejemplo, tenemos un caso específico que siempre lo saco al comentario. ¿Se acuerda cuando murió Ananías y Zafira? Cuando uno quiere buscar y decir y afirmar en la iglesia que la iglesia debe vivir la experiencia del libro de los Hechos, la iglesia apostólica, entonces, ¿por qué, yo me pregunto, omiten tanto el juicio que cayó sobre dos mentirosos que fueron Ananías y Zafira? ¿Cierto? Porque uno se pregunta por qué, bueno, ahí usted lo anota, Hechos capítulo 5, lo puede leer en casa, no es nuestro tema. Pero ¿por qué el Señor fue implacable en cuanto al pecado de Ananías y Zafira? O alguno por ahí dijo que porque no pagó el diezmo. Ellos ven el diezmo en todas partes, no tiene nada que ver con el diezmo eso. Tiene que ver con la mentira, ellos mintieron. Entonces yo me pregunto, Pedro implacable le dijo primero a uno, después le dijo a otro, eran un matrimonio, Ananías y Zafira, y los dos murieron. Así como te sacaron a tu marido, así te van a sacar a ti también. Entonces, ¿por qué hoy día no se replica? Porque si fuera así estaríamos todos saliendo con los pies para arriba, para afuera, pues, hermano. Porque la era apostólica era una era de poder. Había poder. Habían milagros, habían prodigios. No solamente hablar en lenguas, como algunos dicen. Habían milagros tan poderosos, tan portentosos, que hasta la sombra de los apóstoles sanaba a los enfermos. Imagínense ustedes. Eso es irrepetible. Pero hicimos ese recorrido con la llenura del Espíritu Santo para entender que el día de hoy, ahora, el Espíritu Santo tiene que ver con controlar nuestra vida. Por ejemplo, acá en Efesios capítulo 5, versículo 18, hay un tremendo contraste, y a mí me gusta este versículo que es corto, pero es muy contundente. Dice, primero, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Pregunta, ¿está prohibiendo la Biblia beber un poco de vino? De ninguna forma. Ustedes saben que los evangélicos somos número uno en poner dogmas y reglas donde no las hay. Dios no condena el vino. ¿Qué condena al Señor? La embriaguez, la borrachera. Ahora, por ejemplo, si nos remontamos al Antiguo Testamento, ¿cuál fue el primer borracho de la historia del hombre? Perdóneme que lo diga así tan crudamente. ¿Cuál fue el primer borracho de la historia? Pero ¿cómo puede hablar de Noé si era perfecto en su generación?
se da cuenta que se cae, se desmorona esa idea de los super creyentes en la Biblia. No hay ninguno. El único perfecto, el único santo, el único inmaculado que nunca pecó, se llama Jesucristo. Ahora, ¿qué pasó con Noé? No es que bebió del fruto de la vid, sino que se emborrachó, le empezó a gustar el efecto que le estaba produciendo y terminó ahí tirado. Todos sabemos lo que pasó, ¿no es cierto? Después nos encontramos, por ejemplo, entre otros pasajes, cuando las hijas de... A ver, no le voy a decir nombre para ver si se acuerdan. Pero están más capos. ¿Ah? Las hijas de Lot emborracharon a su padre para tener sexo con su padre. Yo eso, una vez hablábamos a ese punto, ¿cuántas cosas ha tenido que ver el Señor con tantos personajes y aún con nosotros mismos, ¿no es cierto? Cuánto amor, cuánta misericordia, y esta palabra que no se olvide, tanta paciencia para con nosotros. Y vemos el efecto de la borrachera ahí. Habacuc dice que el hombre que es dado al vino es hombre traicionero, que no permanece, de doble ánimo, que dice una cosa y después no la cumple, porque está, ¿cierto?, sumido en el efecto del alcohol. No en vano dice la Escritura que, por ejemplo, los nazareos no podían beber vino ni sidra. ¿Se acuerda de un tal Sansón que estudiamos el año pasado? ¿Por qué Sansón no podía, o los nazareos no podían beber vino? Para no tener ninguna influencia externa, para que solamente el Espíritu de Dios los condujera. Entonces, de la misma manera, nosotros vemos acá en el versículo este contraste. Primero, un individuo que está sumido en el control del trago, del vino, del licor, de lo que sea. Porque alguien puede decir, bueno, la Biblia prohíbe el vino, pero no el whisky, pues. Puede ser. No, aquí hay excusa para todo. El licor, lo fermentado, ¿ya? Yo conocí una persona, un colega una vez, que en una fiesta de trabajo, esos paseos que hacen en las empresas, el hombre pero se curó, antiguamente se decía como tetera. No sé qué es esa cuestión, pero usted me entiende. Estaba curado, pero hizo cosas increíbles y al otro día, no al otro día, sino que a la semana siguiente, al lunes siguiente, no sabía lo que había hecho y preguntaba qué embarrá, no lo decía así obviamente, qué embarrá me mandé. Es decir, no se acordaba absolutamente de nada porque estaba preso del descontrol del trago, del vino. Entonces un hombre que está aquí en este ejemplo que Pablo pone, Efesios 5, capítulo 5, versículo 18, la disolución de la embriaguez con vino en lo particular hace a un hombre descontrolarse, no tiene control de sí mismo. Pero fíjese cómo plantea este contraste. Antes bien, esta expresión antes bien, en lugar de vivir como alguien que no tiene control de sí mismo, eso es lo que está diciendo esa expresión antes bien, es decir, en lugar de eso, y note cómo lo presenta esto, sed llenos del Espíritu. Pregunta, esto para los expertos en gramática, el verbo ser, ¿cómo está presentado ahí en el versículo, hermano? Dígame, por favor. Sed. No me vaya a decir tengo sed, pues hermano, si estamos hablando del vino. Mientras lo piensan, hermano, una vez estábamos celebrando la cena en otro lugar hace muchos años atrás. Y entraron dos personas, dos borrachines, como dicen, ¿ya? Estaban seriamente influenciados por el alcohol. Y mientras estábamos nosotros partiendo el pan, le tocaban a un hermano el brazo, esto es como una anécdota, pero lo cuento para que veamos cómo pasan anécdotas en la iglesia también, ¿eh? Y le decía, tatita, no me acuerdo cómo le decía, tatita, deme un poquito de vino. Decía, si el Señor también tomó. Y Pablo, y conocía la Escritura, Pablo le decía a Timoteo que era bueno el vino. Hasta que el hermano que estaba a cargo ya no aguantó más, paró la reunión y los echó para afuera porque ya estaban distrayendo toda la solemnidad de la cena del Señor. Pero cosas que pasan, ¿por qué lo comento? Porque una persona embriagada no tiene control de sí mismo. ¿Ya? Cierro el paréntesis. Verbo ser, ¿en qué está presentado? En imperativo, muy bien. Es un mandamiento.
Note que la llenura del Espíritu Santo no es una expresión espontánea que usted la puede vivir presa de un éxtasis o de una experiencia sobrenatural. Es un mandamiento. Estamos todos mandados por el Señor, ordenados por el Señor, a ser llenos del Espíritu Santo. ¿Y cómo se manifiesta la llenura del Espíritu Santo? Es cosa de seguir leyendo. Versículo 19. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Versículo 20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No sé si usted contó las veces que están los verbos presentados en presente continuo, es decir, cada día. Gerundio que se conoce, ¿sí? Veámoslo, versículo 19, hablando, ese es presente continuo, hablando entre vosotros con salmos, con cánticos, himnos espirituales, lo que estábamos hablando en los programas radiales también. Deténgase allí. ¿De qué hablamos los cristianos cuando nos reunimos? ¿De qué está llena nuestra vasija, hermano? ¿Se ha preguntado alguna vez? Uno de repente, en una reunión cristiana, después que termina, uno ve de qué hablan los hermanos. Uno mismo también. A veces uno está lleno, por ejemplo, de sí mismo, de todas sus proezas, de todos sus logros, de todos sus éxitos. Y quiero que todos los escuchen. ¿Será que ese individuo está lleno del Espíritu Santo? No, está lleno de sí mismo. Otros de fútbol, otros de, qué sé yo, de farándula. No, tampoco quiero decir que nuestra vida sea vivir en las alturas. Estamos en la tierra, ¿cierto? Tenemos que enfrentar situaciones difíciles, pero es muy distinto, hermano, cuando solamente tu conversación y tus intereses son lo terrenal. Yo no lo digo para enjuiciarte, porque me pongo también como parte de esto que el Señor nos está hablando, ¿no? Lo que estoy diciendo es que cuando eso ocurra, cuando nuestros labios lo único que hablan son cosas del mundo, es porque nuestra vasija está vacía. Y el llamado del Señor, del Espíritu Santo, que es la persona que estamos tratando, es que seamos llenos del Espíritu Santo. ¿Y cómo se manifiesta la llenura del Espíritu Santo? Hablando de una manera continua, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, conversaciones, cánticos espirituales. Y que uno se vaya llenito para la casa, hermano. ¿Qué saco yo con que voy a contarle mis éxitos a mi hermano? ¿Ya? O de la farándula que, no sé, tal persona se separó del otro y se metió con otro y después el otro y... Farándula. Que llegó en poder y gran gloria la farándula de nuevo, hermano, se tomó la televisión. De eso se alimenta la gente. Que el Señor nos ayude, hermano, para que los creyentes digamos, no, yo quiero obedecer y quiero ser lleno del Espíritu, que mi palabra, que mis pensamientos, que mi actitud, que mi obediencia demuestre que no estoy siendo lleno del mundo, sino que lleno ¿de qué? Del Espíritu de Dios. Después aparece cantando, presente continuo, alabando al Señor en vuestros corazones, versículo 20, dando nuevamente presente continuo, siempre gracias a Dios por todo al Dios y Padre. Y por todo, no solamente por las cosas buenas que nos hacen reír, sino por las incertidumbres que nos hacen estar ansiosos, o por las cosas negativas que nos hacen llorar. ¿Cuántos de nosotros los que estamos aquí ahora mismo quisiéramos ser llenos del Espíritu Santo a tal punto de dar gracias al Señor por las cosas que a lo mejor no resultan como nosotros quisiéramos que resultaran? Por lo tanto, la llenura no tiene que ver con expresiones sobrenaturales, sino que tiene que ver con control del Espíritu Santo a tal punto de que nuestra vasija, lo voy a decir en esos términos ilustrativos, esté llena. De modo que alguien me pregunte algo del Señor y la vasija empieza a derramarse hacia afuera. Por ejemplo, el Señor Jesucristo, hablando del Espíritu Santo, hizo una ilustración, una comparación con ríos de su interior. ¿Ríos de qué? Ríos de agua viva, ¿ya? Para una civilización, por decir así, o un grupo de seres humanos que se desarrollaban en tierras áridas, hablar de ríos de agua viva, realmente es algo que uno realmente apetece, ¿no? Es como el ciervo brama, ¿por qué? Por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía.
Uno a veces se cansa de tanto mundo, ¿no te pasa a ti? Yo a veces me pregunto de qué estoy más cansado, si del mundo, veo la televisión, si del diablo que está siempre tentándonos, o si de mí mismo. A veces nosotros estamos tan vacíos, hermano, con la chapa de cristianos, y es el momento ahora para decir, vaya, ahora entiendo que debo ser lleno del Espíritu Santo. ¿Y qué produce la llenura del Espíritu Santo? Que es la obediencia, produce fruto. Vámonos a Gálatas capítulo 5, por favor, hermanos. Gálatas 5. Más de alguna vez yo he contado esta ilustración que a mí me enseñó profundamente lo que es ser lleno del Espíritu. Este hermano proponía el ejemplo de los surfistas. ¿Quién ha visto los surfistas? ¿Sabe lo que es el surf? Claro, los tipos que van con una tabla grande y tienen que tomar la cresta, disculpe lo que dije, no, la cresta de la ola para poder, ¿no es cierto?, superar la caída. La gravedad te va a tirar abajo, pero si tú te pones en la cresta de la ola, vas a ir en la dirección de la ola. Entonces este hermano decía algo muy coherente que me hizo mucho sentido. Para que el surfista tenga éxito, tiene que ir en dirección de la ola. Al más mínimo, a la más mínima resistencia a la dirección de la ola, el surfista, ¿qué es lo que pasa? Se cae inmediatamente. Entonces lo llevaba al sentido espiritual. Cuando nosotros obedecemos, hay poder. Uno dice, Señor, soy tan débil. ¿Ya? Somos débiles, ¿sabe por qué? Porque no somos obedientes. Pues el poder está en la obediencia. No es que vaya a venir acá una cosa sobrenatural y te va a investir de poder. ¿Cuántos buscan una santidad por obras? Me voy a alejar a las montañas para poder apartarme del pecado. Sin hacerte cargo de que te vas a llevar a la montaña el pecado, porque el pecado mora en ti. No es solo lo que te rodea, ¿eh? El ser humano dice lo que contamina al hombre es lo que lo rodea. Los psicólogos, los sociólogos dicen todo lo malo es lo que rodea al ser humano, porque el ser humano no es malo ni bueno en sí. Bueno, ellos podrán decir eso, pero la Biblia dice todo lo contrario. Dice que el hombre, mujer, somos malos. El pecado mora en nosotros, ¿se entiende? Entonces uno busca fórmulas para la santidad. Pero a veces es tan simple, pero uno dice difícil. El Señor nos pide obediencia. Cuando hay obediencia hay poder. Entonces, por ejemplo, este hermano decía, un individuo creyente dice, Señor, dame poder para enfrentar esta tentación. Y en lugar de huir de la tentación, se va acercando a la tentación, sea cual sea. Y en medio de la caminata se va acercando a la tentación, Señor, dame poder para vencer esta tentación. Y en lugar de huir de la tentación, se sigue acercando a la tentación. La cuestión es que llega a la tentación y nuevamente cae en la tentación. Y cuando cae en la tentación, la desfachatez del individuo es decir, Señor, ¿por qué no me diste poder para vencer la tentación? ¿Dónde estuvo el error de ese individuo? En no obedecer, ¿por qué? Porque la Biblia dice, huye. ¿Qué dice la Escritura? Huye. Por ejemplo, Pablo le dice a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Porque Pablo sabía muy bien que Timoteo y aún él mismo no tenía capacidad para enfrentar la tentación y vencer la tentación. ¿Dónde está el poder? En huir, en obedecer. ¿Cuántos se acuerdan de José? ¿Qué hizo José para vencer? Salió corriendo, huyó, porque sabía que si no salía corriendo... Bueno, para los que no conocen la historia, José, un hijo de Jacob, que llegó a Egipto, ya me estoy desviando, ¿ve? Empiezo a desviarme. Llega a Egipto y una mujer, ¿cierto?, la esposa de Potifar, lo empezó a seducir. Y José tenía principios bíblicos, vamos a decirlo así, en términos actuales, ¿sí? Para que no nos hagamos problemas. ¿Y qué es lo que hizo José cuando estaba siendo seducido por esa mujer? Huyó. Y huyó desnudo, ¿ah? No vamos a especular a qué nivel llegó de la seducción, pero el hombre huyó y escapó. Un gran ejemplo.
Por ejemplo, Salomón no huyó. Salomón tuvo 1000 mujeres, hermano. 700 esposas y 300 concubinas. ¿Qué le parece? El hombre fracasa en esa área, incluso dice los proverbios que él mismo escribió, dice que aún los más fuertes han caído por ella, por la mujer que no es tu mujer. Digamos las cosas como son. ¿Dónde está el poder? No en enfrentar la tentación, sino que huir de la tentación. A veces yo he escuchado cristianos que dicen, yo tengo las cosas claras, así que yo voy a fiestas, yo voy aquí, voy allá, así que yo no tengo problema en tener las cosas claras. El que diga tengo las cosas claras es presa fácil de caer en la tentación, porque no se conoce a sí mismo. Vámonos a Gálatas capítulo 5, por favor. Vamos a leer primero versículo 19 para entender el fruto del Espíritu, en los últimos minutos que quedan. Gálatas capítulo número 5, versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Verso 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. Ya vamos a llegar ahí. Contra tales cosas no hay ley. Este fruto está ahí, mora en nosotros, pero se va a manifestar en la medida que nosotros somos obedientes, somos llenos del Espíritu Santo. Si usted no es obediente al Espíritu Santo, usted, por ejemplo, no va a tener amor, no va a tener gozo, no va a tener templanza, control de sí mismo, que nos cuesta tanto autogobernarnos, ¿ya? Entonces, partamos por esto, hermano. Versículo 19. Manifiestas son las obras de la carne. Esta expresión carne es muy importante porque nosotros como doctrina tenemos que entender que moramos en un cuerpo todavía pecaminoso. ¿Se acuerda cuando el Señor le decía a sus discípulos ahí en el jardín de Getsemaní, en el huerto de Getsemaní, orad y velad, a ver si me ayudan, para que no entréis en tentación? ¿Y qué más dice? A la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Esta palabra carne, sark en inglés, o sea en griego, sark, que me hace pensar porque, ¿se acuerda usted la palabra sarcófago? Las películas cuando salían las momias y se metían en un sarcófago. Fago viene de tragar, sark es carne. Es decir, la muerte es como un sarcófago, nos traga. Esa carne que está reservada para el sepulcro, se va a ir contaminada al sepulcro. Si usted, por más creyente y creyente fiel, usted sigue morando en una carne contaminada. Si eso es lo maravilloso para el creyente, hermano. Para el creyente la carne ya está condenada. Y todas nuestras transgresiones por la carne, por el pecado, ¿cierto?, han sido tratadas de una vez y para siempre en la cruz del Gólgota. Uno descansa, hemos estado hablando del reposo. Uno reposa en Cristo. Todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, ya están tratados en la cruz de Cristo. Ahora, lo maravilloso es entender que esa carne un día será, ¿no es cierto?, transformada de corrupción a incorrupción. Por eso que los creyentes anhelamos el día de nuestra redención futura, ¿ya? Yo no puedo entender creyentes que digan, uy, ustedes solamente piensan en la venida del Señor, pero ¿cómo no vamos a pensar en eso si ese va a ser el día en que nosotros seamos transformados y nunca más tendremos relación alguna con el pecado? Esa carne que mora en nosotros todavía es débil. La expresión más pura es débil, debilidad, está enferma, es frágil. Todo ser humano es pecador. Por ejemplo, quiero citar este texto nomás desde los albores allá, cuando el Señor dice en Génesis 6, si quiere lo busca, si no, no, porque es un texto nomás.
Dice Génesis capítulo 6, versículo 3, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Note, él es carne, más serán sus días 120 años. Bueno, el Señor sabe que somos nosotros frágiles, estamos enfermos. Cuando digo enfermo no es justificación al pecado, estamos hablando de la enfermedad letal del pecado que se llama la muerte. La paga del pecado, ¿qué es lo que es? La muerte. Ahora, entendiendo eso, hermano, de que la carne es débil, no es para decir, bueno, el Señor dice que la carne es débil, así que Él entenderá que yo no tengo cómo hacer frente al pecado porque somos débiles. No, aquí lo que estamos aprendiendo es que primero reconozcamos que no el fruto, sino que las obras de la carne son esta serie, y como dice el texto, vamos a Gálatas capítulo 5, el texto dice, y muchas otras cosas, dice acá, ¿no? Semejantes a esta, dice el versículo 21, es decir, nos da un listado completo de lo que son las obras de la carne, ¿ya? Y permítame decirle algo más. Estas obras de la carne, antes que usted las haga, ya moran en su corazón. Conversábamos por ahí este tema, ¿ya? Uno dice, ¿cuándo es pecado? ¿Cuando uno piensa? ¿Cuando uno habla? ¿O cuando uno las hace? ¿Ya? Por ejemplo, la religión católica dice que el pecado no está en el sentir. Es decir, por ejemplo, usted siente los deseos de hacer tal cosa. Pero mientras usted no ejecute ese pecado, no es pecado, ya, porque usted solamente sintió. Pero la pregunta es, ¿qué dice la Biblia respecto a eso? ¿El pecado es solamente el consentir o también el sentir? El pecado es sentir, o sea, nosotros pedimos perdón no solamente porque pecamos, sino que pedimos perdón porque somos pecadores. No sé si se entiende la diferencia. Nosotros vamos al trono de la gracia no a pedir perdón por tal o cual pecado que hemos cometido, sino que pedimos perdón porque somos pecadores. Y esto es doctrina que tenemos que nosotros siempre repasarla, porque ¿qué es lo que ocurre? Que en las iglesias se obvia este asunto y se dice, mientras yo no cometa este y este pecado, no estoy en pecado. No, tú y yo somos pecadores. Todos en sentido natural estamos destituidos de la gloria de Dios y todavía moramos en un cuerpo carnal. Yo hasta lo que entiendo todavía no me salen las alas, yo me miro en la espalda, no tengo ni un ala, ¿ya? Para que me entiendan, no hemos sido glorificados. Entonces, hermano, todos estos pecados que menciona previo al más que aparece en el versículo 2, que es una especie de, ¿cómo le llama? Una conjunción adversativa, pero muestra las obras de la carne, menciona adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. En la iglesia, yo los años que llevo, siempre se ha hablado de dos pecados, y usted lo sabe muy bien. Mientras no haya pecado de adulterio y de fornicación, no hay pecado en la iglesia. Pero no es lo que dice la Biblia, pues habla de inmundicia, de lascivia, de idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, y los pone a la par, celos, iras, contiendas, etcétera, etcétera. Estamos todos bajo la lupa de la ley de Dios. Entonces, caeríamos en una inconsecuencia de decir que los pecados privativos, ¿cierto?, para la comunión son dos pecados. No, la condición del pecador es lo que priva la comunión, hermano. Primero, hermano, humildemente reconozcamos, somos todos pecadores. Esas son las obras de la carne, ¿se entiende? Ahora, el versículo 22, más. Esta es la adversativa. Es como dijéramos, pero, en contraste de la miseria humana, pero el fruto, no las obras del Espíritu, sino que el fruto, no los frutos. No sé si lo ha notado. El fruto del Espíritu, y menciona 9 características del fruto del Espíritu. Podría decir el texto, quiero que hagamos este ejercicio, pero los frutos del Espíritu. No, dice el fruto. ¿Por qué? Porque el fruto es singular. Nos acordábamos, ¿cierto? En las casas antiguas siempre había una parra. Todos teníamos una parra, una vid, ¿cierto? Parra, parrón, vid, decía el temucano.
y sacábamos un racimo de uva, ¿ya? Es decir, ese racimo constituye el fruto. Y cada gajito, ¿cierto?, constituye parte del fruto, ¿ya? No sé, una manera simple de entender esto complejo. Es decir, el Espíritu Santo nos ha entregado un fruto. Y por decir, cada gajito de ese racimo de uva viene a ser estos 9 términos que leíamos, ¿no es cierto? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Pero ¿cuándo se comienzan a manifestar? Cuando hay obediencia. Están ahí. Un creyente, por ejemplo, manifiesta amor, versículo 22, más el fruto del Espíritu es amor. Este amor, esta expresión amor, es ágape en griego, que es el amor incondicional. Hermanos, ¿cuántos amamos a quienes no nos aman? Yo no me atrevería a levantar la mano. ¿Se da cuenta que ser cristiano es más que una chapa? ¿Más que una expresión, tengo la sana doctrina? No, yo pertenezco a la escuela de, no sé, de... Eso no sirve. Amar al enemigo, amar al que no me ama, realmente es fruto del Espíritu. Esta expresión ágape no es lo mismo que otras expresiones que, por ejemplo, en griego son fileo. ¿Se acuerda la palabra fileo en griego? Que también es traducida como amor. Usted ama a su familia, ama a quienes los aman. Ese amor es fileo. Pero amar incondicionalmente a quien no te ama, realmente es un fruto del Espíritu. O es parte del fruto del Espíritu porque es un amor incondicional. La pregunta es, ¿con qué amor nos amó el Señor, hermano? Nos amó incondicionalmente porque hasta lo que sabemos, nosotros éramos enemigos de Dios, ¿no? Indiferentes a Dios, blasfemos, maldicientes, y aún así Él nos amó, y no solamente nos amó, sino que nos salvó por toda la eternidad. Ese es el amor que mora en los creyentes, pero va a ser lejos de nosotros una realidad si no obedecemos a ser llenos del Espíritu Santo. Palabras sobran, las palabras se las lleva el viento. Pero el amor ágape es un amor de voluntad, no es un amor de sentimientos, un amor de sensaciones, sino que es un amor de pura gracia. La Biblia dice que el Señor nos amó de pura gracia. Imagínense, ¿qué significa de pura gracia? Que nosotros no merecíamos nada de su amor. Entonces, cuando de alguna manera tú estás amando, perdonando, concediendo el perdón a alguien que te ha hecho un daño, estás obedeciendo. Eso es voluntariedad del amor ágape. En segundo lugar, gozo. La palabra gozo. Fíjese que esta palabra gozo no tiene que ver con una mera alegría, ¿cierto? Con un momento de esparcimiento y me sentí gozoso. Por ejemplo, cuando usted va a un concierto, a un recital, a una comedia, a una obra de teatro, ¿cierto? Usted no le va a decir a los que asisten ahí, me sentí gozoso. No, me alegré, me gustó, pero eso dura muy poquito. El gozo es parte del fruto del Espíritu Santo y tiene que ver, en la expresión original, con una extrema alegría y complacencia, no solamente de tener algo, sino que de esperar algo. A nosotros el gozo, hermano, que es fruto del Espíritu, es parte de este fruto del Espíritu, nos lleva siempre a pensar en lo que viene para cada uno de los creyentes, hermano. Y eso produce de manera espontánea gozo. Quiera el Señor, terminamos con esto, se me fue el tiempo, que este lugar, este pequeño lugar, hermano, en donde nos reunimos un grupo de pecadores, redimidos, perdonados, cuyos nombres ya están inscritos indeleblemente en el libro de la vida, que este lugar sea un lugar de gozo, hermano, desconectándonos de toda idea religiosa, de toda liturgia religiosa, porque tenemos esperanza, tenemos la extremada alegría, no solamente de lo que tenemos ya, que es nuestra salvación, sino del porvenir que nos espera, la gloria venidera. Que el Señor bendiga su palabra.